Al aire de Melo junto al campo llega el señor Juan Doda con su columna Desde el Lote, auspiciada por... Auspicia desde el lote Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el Lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín, Jorgelina? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, Hola, por Juan. suerte. Bueno, aquí jornada soleada en la capital federal. ¿Usted está en capital federal o recorriendo algún lugar de la zona agropecuaria? Estoy en Capital Federal hoy, ayer estuve de recorrida por Pergamino. Bueno, ¿cómo anda la cosa Muy por fresco Pergamino? pero soleado. Bueno, el tema inundaciones, Juan, ¿bajó el agua en esa zona? Bajo el agua lo que vi desde el punto de vista bien productivo y bien en el lote es que se está retrasando la siembra de trigo. Los lotes tienen mucha agua, no quizás agua en superficie, pero sí las napas están como muy arriba y todavía cuando se quiere sembrar la semilla no se logra tapar. Bien. Se hacen tocones de tierra, entonces todavía hay que esperar un poco que aflore más un poco el sol, a ver si puede arrancar con toda la siembra de trigo. Bien. Juan, hoy vamos a hablar de biotecnología en esta columna desde el lote número 58, biotecnología a diestra y siniestra. ¿Cómo es esto? Sí, Martín, porque vamos a hablar de algo que se plasma en el lote, o que se usa en el lote, pero que se gesta en el laboratorio. Sí. Básicamente, digamos, ¿qué es la biotecnología? Es aplicar la tecnología a procesos biológicos para crear o para modificar algún producto y lograr un fin específico. Sí. ¿De qué estamos hablando? Biología molecular, bioinformática, de microbiología, de ingeniería genética. Para ahondar un poco más en estos temas, estuve entrevistando a la investigadora y divulgadora científica, Fabiana Malacarne, que ella me decía, no duda en ningún momento, la biotecnología ha sido fundamental, me dice Juan. ¿Para qué? Mirá, para varias cosas, pero básicamente nos permite hacer cosas que antes no podíamos. Sí. Y ella destaca entre los temas principales todo lo que ha sido el trabajo a partir de marcadores moleculares. Para describirlo básicamente, Martín, los marcadores moleculares son como banderitas que están en las células de una planta, en su mapa genético, y lo que permiten esas banderitas es decir, acá lo que marcan es, acá está el gen que nos interesa, el gen que se está tratando de trasladar a otra planta o que se está tratando de multiplicar. Esto, como decía, genera dos beneficios fundamentales. Uno es el tiempo y el otro el dinero. En tiempo porque se permite ganar 3, 4 generaciones y largar al mercado variedades o híbridos mucho antes. Y en dinero, justamente relacionado con el tiempo, es porque son 3 o 4 años menos que se tarda en investigar y son 3 o 4 años, o sea que 3 o 4 años menos que se desembolsa de dinero sin recaudar nada, y 3 o 4 años más temprano que llega al mercado y se puede empezar a recaudar a partir de esa tecnología. Bien. Ahora, Martín, ¿cuánto cuesta desarrollar estas tecnologías? Y vamos a una comparación futbolera que retomaba Fabiana Malacarne a partir de un estudio de CropLife. CropLife es la asociación internacional que representa la industria de la ciencia de los cultivos. Mirá, me decía, un programa de fitomejoramiento cuesta lo mismo que costó el pase del jugador de fútbol galés, Gareth Bale, Sí, el goleador del Real Madrid, Sí. del Tottenham al Real Madrid, o sea, alrededor de 130 millones de dólares, Martín. Y en promedio, la introgresión de un gen a un híbrido o a una variedad tarda alrededor de 20 años. Y esa inversión que te decía, 130 millones de dólares. Bien. Otro dato, Martín, ¿en qué cultivos se ha investigado más y en cuáles menos? Fabiana Malacarne me decía, por supuesto, el que más se ha investigado es el maíz, y la genética que tenemos hoy demuestra de eso. Todavía se está trabajando en soja, aunque hay un déficit en lo que es calidad proteica, que es un tema que ustedes han hablado en el programa en alguna oportunidad. Por supuesto que queda la duda pendiente con el trigo, que me decía ella, es difícil de mejorar, de trabajar en mejoramiento, porque tiene una estrecha base genética. Si querés, Martín, escuchamos parte de la charla que yo mantenía con Fabiana Malacarne, que es especialista en biotecnología, y se refiere a los transgénicos y a la sociedad. Me parece muy bien que Fabiana y vos, Juan, planteen este tema.
tema que ya está escuchando Víctor Piñeiro, y en minutos vamos a estar reflexionando sobre lo que nos diga Fabiana, ¿no? Y cómo podemos profundizar esta reflexión sobre el uso de los transgénicos, los costos para desarrollar semillas, y además cómo todo este tema se puede comunicar al público urbano. La escuchamos a Fabiana. Lo desconocido nos genera temor. Como no somos expertos en todos los temas, a veces dejamos el análisis de la seguridad de esos temas a lo que nosotros conocemos como formadores de opinión o influenciadores. Y no es raro que se le vaya a preguntar de biotecnología y de transgénicos a un cocinero. Mucha gente les cree y no son expertos en el tema. Entonces también creo que hay un poco de desinformación y también hay una gran distorsión de la percepción del riesgo. Con respecto a los transgénicos y con respecto a la agricultura en general, yo le pregunto a la gente que va a mis charlas, si yo te pongo un tarrito de lisoform y te digo qué percepción te causa, todo el mundo me dice seguridad, limpieza, amor de madre que cuida a sus hijos. Cuando yo les pongo una foto de un bidón de glifosato, ¿qué percepción te causa? Y me dicen muerte, cáncer, envenenamiento. Y cuando yo les digo que toxicológicamente son iguales, no me creen. Entonces, una población urbana está lejos del día a día del campo y entonces convive con el lisoform, por eso le parece seguro y no convive con los agroquímicos. También está en nosotros, en los que trabajamos en esa área, contarlo de una manera sencilla, sin ser soberbios, porque los agroquímicos que usábamos hace 20 años atrás o 30 años no son los que usamos ahora. Riesgo cero no tenés nunca. Y si vos te pones a ver las tablas de intoxicaciones que tienen los hospitales, la cantidad de intoxicaciones que hay por producto del hogar son mucho mayores que las que hay por productos de uso agropecuario. Clarito, ¿no, Juan? Sí, Martín, muy claro lo que decía Fabiana Malacarne, que es especialista en biotecnología. Ella escribió 2 libros, Martín. Uno en el año 2005 que se llama Sí. Qué buena idea biotecnología para los más jóvenes, que está gratis en internet, me decía. Y otro, un segundo libro que se llama Biotecnología, ¿qué te cuento? Que está pensada para contarle un poco a los chicos del colegio de qué se trata todo este mundo de la biotecnología, que abarca muchísimo más, tiene que ver, pero es un tema muchísimo más extenso que el agropecuario. Para cerrar, Martín, un concepto. Ella lo que me decía era, estoy muy preocupada con el uso que está haciendo de la biotecnología. Y ella apunta básicamente a lo que son los refugios, la falta de refugios, que en Argentina no son obligatorios. En Uruguay, me decía, han sido obligatorios, ahora no son obligatorios, pero los refugios se respetan en alrededor del 90%. En Argentina el dato es de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que el cumplimiento de los refugios es del 20%. Ella me decía que desde ASA, desde la Asociación de Semilleros, tiene un dato que incluso es menor. Y están trabajando y están buscando una obligatoriedad también en Argentina. Todavía, la verdad que me decía, muy incipiente, han presentado un proyecto. Bueno, nada, todavía está como en los primeros pasos, pero se está trabajando en esto porque realmente preocupa, porque tiene que ver con cuidar la tecnología para más años, Martín. Juan, del otro lado de la línea nos está escuchando Víctor Piñeiro para seguir reflexionando sobre este tema. Víctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Martín, qué gusto estar participando con ustedes de esta charla. Bueno, una vez más ensamblamos el tema de Juan con el tuyo, ¿no? Juan nos habla de la biotecnología, del desarrollo que tiene la biotecnología en la Argentina, ¿no? Y plantear cómo podemos comunicar ese tema, cómo puede llegar ese tema al público urbano, tranquilas hacia afuera, ¿no? Sí, Martín, mira, la verdad que el tema tiene una cantidad impresionante de ribetes por donde entrar con diversos comentarios, ¿no? Por un lado, destacar que la biotecnología no es solo transgénesis. La transgénesis es solamente una especificidad de tecnología aplicada al mejoramiento vegetal, pero por supuesto que la genética vegetal tiene ya más de un siglo y ha utilizado y utiliza todo tipo de técnicas, inclusive algunas que son muy diferentes a
específicas digamos, de intervenir genéticamente haciendo un organismo modificado. Eso por un lado, eso es como que la comunicación, digamos, se lleva puesta este tema solamente hablando de transgénesis, cuando en realidad hay un espectro amplísimo de tecnología de todo tipo para contar, ¿no es cierto? Y que todas esas tecnologías son positivas, que nos ayudan, pero que también es entendible el grado de temor que puede haber en la sociedad, hasta inclusive desde el punto de vista económico está mensurado que las sociedades y las economías temen a lo desconocido, entre otras cosas, por el impacto económico negativo que puede tener algo desconocido. Entonces, con mucha más razón, la inversión en esfuerzos que debemos hacer y deben hacer quienes están del lado de la industria de la genética vegetal, tiene que estar orientada justamente a un poco el trabajo que Juan mostraba de Fabiana, ¿no? Sí. A cómo abordar, de qué manera llegar a poder contar todo esto, todo lo positivo que tiene esta tecnología, asumiendo que es entendible que la gente tenga temores con respecto a esto. Sí. Juan, ¿querés aportar algo para el cierre de tu columna? Sí, Martín, y saludar a Víctor, ¿cómo estás? Me parece que la gran noticia, y creo que vamos a coincidir con Víctor y con vos también, Martín, es que se está trabajando, que es un tema que hasta hace unos años no existía quizás demasiado en la cabeza de los productores, quizás en las esferas más altas o en las organizaciones sí, pero no en los productores rasos, si crees. Y yo, que ando permanentemente por el campo, por el lote, entrevistando productores, es un tema que no es que yo aborde deliberadamente, sino que sale en la charla la preocupación porque no pueden aplicar en tal o cual lugar, porque no pueden usar algún producto, o porque han ido a una charla, o porque algún amigo les pregunta, o algún familiar. Entonces, me parece que todo esto ha permitido que despierte una necesidad de comunicar todo esto de alguna manera. Me parece que todavía falta el cómo, y esto también lo hemos charlado en algunas otras columnas con Víctor y con Martín y los tres, encontrar la forma de cómo comunicar, hacia quién, en qué lugar. ¿De qué manera? Sí, de qué manera. Hay que rumiar un poco más todo eso para poder encontrar el camino y llegar de la manera correcta. Pero estamos en el camino y eso ya es importante. Sí, yo, coincido con lo que vos decís, Juan, porque en gran parte de tus interesantes informes, de tus interesantes aportes, en la mayoría siempre apareció la palabra comunicación, siempre apareció el tema de la comunicación, ¿no? Y que también nos permitió ensamblar y sumarlo a Víctor a esta cuestión, ¿no? Y Víctor, ¿no?, con sus ideas, también con sus sugerencias, sus interesantes aportes, ¿no? También todos los miércoles nos entrega algunos ejemplos de cómo llegar con ese mensaje al público urbano, al público que por ahí desconoce de todo esto de lo que estamos hablando. Me parece que es interesante lo que vos planteás hoy, Juan, con tu columna, ¿no? Y traer el testimonio de un especialista como Fabiana Malacarne es sumamente importante, y te propongo seguir profundizando todo lo relacionado a la biotecnología, a los transgénicos, ¿no?, para seguir instalando este tema en aquel público que desconoce de todo esto. Sí, así es, Martín. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre, y un placer compartir la columna con los tres. Gracias a vos, Juan. Abrazo grande, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Bien, ahí estaba Juan Doda con su columna Desde el Lote, auspiciada por... Auspicia Desde el Lote, Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno.